Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un video más. Hoy el sol está un poco fuerte. Hoy les voy a mostrar esta querida ciudad a través de la bicicleta. Esta bonita ciudad de Querétaro. Así es que yo soy Fer y denle play. Y bueno, nos encontramos ahorita en la avenida Universidad o Río Ayutla, que realmente no sé cuál es su nombre oficial. Y me gusta mucho la ciclopista de aquí porque tiene esta como protección que nos permite ir más cómodos con respecto a los autos, porque la verdad es que varios autos en varias ciclopistas alrededor de esta ciudad, pues les es muy fácil meterse, y pues con esta cosa de aquí no entran para nada. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Los voy a llevar a conocer el centro de la capital queretana para que conozcan esta ciudad donde he pedaleado tanto tiempo. Para empezar, la ciudad de Querétaro, el estado de Querétaro, es una ciudad que se ubica al norte del estado de México, aquí pues en México. Se encuentra en medio de este país como tal. No está ni muy al norte ni muy al sur, entonces yo creo que es más o menos fácil de identificar. Todo el estado cuenta con una población total de un poco más de 2 millones de habitantes. A ver, voy a pasar. La capital cuenta con 800,000 habitantes. Entonces no es una ciudad tan grande, no está muy poblada. Tampoco es un pueblito, ¿saben? Yo sé que la inseguridad siempre ha existido, pero esta ciudad la verdad la considero muy tranquila. Claro, me han pasado cosas, pero nada alarmante. Como ciclista me siento bastante seguro también. De hecho, hay varias ciclopistas. Hace ya unos varios años se decidieron por poner infraestructura para este tipo de transporte. Entonces, pues me parece bien. Me siento bien como tal aquí. No está toda la ciudad cubierta de ciclopistas, pero no me quejo. Me gustarían más. Tampoco voy a descartar que aquí la gente no te avienta el carro, o no te pita, o no respeta al ciclista. Creo que eso es parte de, ¿no? Cuando vives tal vez aquí en el tercer mundo, digamos. Me encuentro ahora en el Jardín Cenea. La verdad es que aquí en Querétaro pueden encontrar varios jardines de varios tamaños, de varios tipos. Creo que me estaban hablando ahí atrás, me puse nervioso. Como les decía, en lo personal me gusta bastante el centro de Querétaro. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hay restaurantes de todo tipo, hay cinetecas, claro, que se los recomiendo para visitar. Y más en bicicleta, es bastante amigable. Los autos pasan a una velocidad bastante baja. Y por si fuera poco, me parece que en fines de semana cierran algunas calles para los autos. Entonces es muy amigable para nosotros los ciclistas. También podemos encontrar varios andadores como en el que estoy en este momento. No es para que estés arriba de la bicicleta andando aquí, son andadores, digamos. Entonces realmente tienes que bajarte, caminar, disfrutar un poco de los puestecillos. Bueno, estábamos hablando de eso. Claro que eso no es lo correcto. Creo que nos saludó, ¿no? Una vez yo lo hice, pero estaba lloviendo y eran como las 11 de la noche y no había nadie. Más que nada para evitar accidentes, porque luego pasan niños, pasa gente mayor. Entonces no queremos que nada de eso pase, ¿verdad?
Este es uno de mis andadores favoritos de la ciudad del centro. Realmente está muy bonito, pasa muy poca gente, es bastante amigable también, está muy tranquilo. Pues en este caso está cerrado, no se ve nada, pues debido a COVID, a la pandemia actual que estamos viviendo, que bueno, mucha gente está afuera, de hecho, deberían estar en sus casas, no deberían estar saliendo, mucho menos en bicicleta. Claro, es muy difícil quedarse en casa, realmente después de tantos meses, y yo creo que vamos a ir para un año, entonces, pues sí es entendible, la gente quiere salir, yo quiero salir. Pero bueno, dejemos de hablar de esos temas, de la pandemia y todo eso que tanto nos tiene hartos, y mejor vámonos a la principal atracción turística de esta ciudad. Ahora nos encontramos en lo que creo que es el principal atractivo turístico de esta ciudad, que son los Arcos de Querétaro. Cuenta la leyenda que en su momento un gobernante de esta ciudad tenía a su enamorada, tenía a esa chica que le gustaba mucho, pero que se encontraba hasta donde terminan los arcos, de hecho mucho más para allá. Y bueno, era una región a la cual no le llegaba el agua, entonces él mandó a construir este famoso acueducto para que así pudieran abastecerse de este preciado líquido. Desde aquí puedes tener una muy bonita vista. De hecho, aquí es donde los arcos empiezan. Esto todavía un poquito más para allá. En el templo, me parece, en el templo de la Cruz. Pues bueno, yo aprovecho esta bajadita para despedirme. Espero que les haya gustado este video. Les mostré esta ciudad donde me la he pasado gran parte de mi vida y gran parte pedaleando. Dale like y comparte, así me ayudarías mucho a seguir creando este contenido. Déjame acá abajo en los comentarios qué parte de Querétaro es la que más te gusta. Y si eres de afuera, ¿cuál es el lugar que más te gustaría visitar de esta ciudad? Sin más, yo soy Fer, me despido. Y nos vemos la siguiente semana con otro video. Bye. Joder, su pinche madre. Me ando cayendo a la verga.